Muy buenos días, los huérfanos de Guinea Ecuatorial. Tal como he dicho, que tengo muchas cartas y asuntos sobre mesa que tratar. Pues bien, se rumorea que aquellos hermanos nuestros que salieron de Guinea Ecuatorial en busca de buena vida en los Estados Unidos de América han sido reportados aquí en Guinea Ecuatorial, pero algo que el gobierno y los medios informativos de Guinea Ecuatorial no quieren informar a la población. Se rumorea que estos ya se encuentran aquí. Nuestros hermanos, si salieron de Guinea Ecuatorial es por mala gobernanza del dictador Teodoro Obiang Mazo. Pero ahora yo creo pertinente que esta gente, hermanos nuestros, ya están en la cárcel. Porque la semana pasada es cuando llegaron a Guinea Ecuatorial de noche. En total de 150 ecuatorianos. Pero ahora el gobierno no se ha publicado tal como está haciendo otros gobiernos de los países africanos. A que la gente vea que el nivel de maldad y crueldad de parte del régimen de Obiang y su hijo. África es un continente bendecido por Dios. Un continente que Dios ha bendecido enormemente con tanta riqueza, tantos recursos, pero la gente vive en extrema pobreza. ¿Por qué? Por los malos gobernantes como Obiang Bazogo, entre tantos y otros sus acompañantes que destruyen África. Un ecuatoriano no tenía que ir a vivir, a establecer en Estados Unidos, en Francia, en España. Lo único que tenía que hacer un ecuatoriano es visitar, ir a un país como un turista. Estamos viendo que algunos de los hermanos y compañeros y amigos que ahora están en Dubái, ¿sabes cuánto cobran ahí en Dubái? Peón, pero sin residencia cobra 540.000, peón. No les hablo de técnico, peón. Es uno que conozco, que ya está en Dubái. Pero Guinea Ecuatorial tenía que ser más que Dubái. Hay recursos que no tiene Dubái y que Guinea lo tiene. Hay recursos que Dubái no tiene, que Guinea lo tiene. Pero y Dubái la gente viven felices y viven con alegría y gozo. Porque Dios les ha bendecido de recursos. Pero en Guinea Ecuatorial no. Cuando hablan de esto, dicen que no se puede hablar, no se puede hablar. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no se puede mencionar de esto? Llegas en Dubái, apenas ha hecho 3 semanas, ahora ha empezado a trabajar un amigo mío y hermano, y cobra 540.000. ¿Por qué? Porque no tiene residencia. Cuando va a llegar 6 meses, va a buscar forma para tener residencia, que es 1.500.000. Y cuando ya tiene residencia, ya tiene derecho a cobrar 4 millones y algo. 4 millones de algo y algo. ¿Ves esto? Pueblos de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, que ni siquiera llegamos a 1 millón de habitantes. No estamos a 1 millón de habitantes. Como lo dicen, como una simple cifra. Pero estos guineanos ya se encuentran aquí. Pero la radio Malabo, Radio Bata, entre otros radios que tienen Guinea Ecuatorial, no hablan de estas cosas, pero sí hablan cosas de otros países. ¿Y por qué no pueden hablar que aquellos hermanos ciudadanos de Guinea Ecuatorial que fueron en Estados Unidos ya están aquí en el país? ¿Por qué no pueden hablar de esto? Pueblo de Guinea Ecuatorial, vuestros hermanos y familiares ya están aquí. Pues seguro que ya están en las dependencias judiciales. Ya están en la cárcel. En otros países, aquellos que han sido reportados en Nigeria, el gobierno ha recibido a esta gente con manos abiertas. Porque esa gente han salido ahí, no han cogido sus pertenencias que han trabajado en Estados Unidos. Mucha gente culpa a Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump lo hace? Donald Trump lo hace, lo mira en otro sentido, quiere que los estadounidenses tengan buenos salarios y que vivan bien. ¿Eh? Pero, incluso, aquí en Guinea Ecuatorial, cuando llegan nuestros hermanos así en escondite, como llegaron de noche, están en la cárcel. Están en la cárcel. En vez de recibirle con aplausos que aquí está vuestro país y demostrar a América que vamos a recibir a nuestros hijos, le vamos a recibir, aunque no hay trabajos, le vamos a recibir con amor, porque a la forma que ellos han llegado, les vamos a brindar este recibimiento con amor, pero no. ¿Qué hacen? Les conducen en la cárcel. Están en la cárcel. Por eso, la noche del sábado, el viernes, el hijo de Tontorín estaba dando vuelta toda la noche. Seguramente que iba ahí con sus gentes a preguntar que mira que ya que estáis aquí, pensabais que no vais a regresar más a Guinea, en vez de recibirles con amor públicamente, que estos han sido expulsados en Estados Unidos, que tenemos que recibirles con amor, cariño y todo esto. Hasta incluso puede que muchos de ellos ya tenían ahorros en los bancos de Estados Unidos y que ahora viene así y así. Y esta es la forma que el gobierno de Guinea, del dictador Teodoro Obiang Mazo, ha recibido a nuestros queridos hermanos.
nosotros vamos a hablar porque amamos a este país, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestra patria. Yo los huérfanos de Guinea Ecuatorial amo a todos mis hermanos, sea Bubi, sea Kum, son mis hermanos, sea Nobones, son mis hermanos, porque todos somos de Guinea. Este país es nuestro, país de nuestros ancestros, y tenemos la obligación de publicar y denunciar. Si han salido de Guinea Ecuatorial es porque querían tener una vida mejor, una vida mejor. Un guineano no tenía que viajar para establecerse en un país. ¿Para qué? Guinea Ecuatorial, con un buen presidente, Guinea Ecuatorial tenía que tener todas las cosas, con buenas condiciones, en buenas condiciones. Pero Guinea, por mala suerte, ha conocido un presidente, chupa sangre, y ma verá que no fue ya un capofán. Mira, ya me man Guinea Ecuatorial, viste dónde como bebera, ya cobi bora, ya cobi mamene, y en bembe mama, bembe je pibera namete, andar le, namwe. Bon ben nambe ya Guinea Ecuatorial, gebenga kora Guinea Ecuatorial, ne ba tabadena enin. Anene akarane esije enin abe. Ene bia ni avokin. Yang baba jang tebenga kor ne ba ke ba jang enin. Von bene kona do. Ga yam bang bang bi ber bang banje. Yang bang baba bot be ba jing bete esije. Guinea Ecuatorial a mbai si. Man Guinea no ayene tiene. A ke tobe zasi. Man Guinea no amba jama bone. Ne no wanyo mo wagan. No mo ba bosen wona ma kum ke yana Italia. O ber posibilidad no wayene kulbiete. O ber manino ke taboten. Wa bemde manabo. O tombuji. Wa be Maria no te wa ke tob. O tombuji. O te wa bone eyong. E ciudad wa ke. Eyong onga te yang. Bo te bazo yana aeropuerto. Inya man Guinea no ambane amine. Man Guinea no ambane akayato. E zamesi. Aneba bakaba tobna bingongo yekaba juk. Amun zama barana Afrika. Afrika ayena be. Amu aka bembe aboje. Mbembe abobot ni mejana boje bo tawna ba jiba bobot. You know, you man more aji man more that more tesekum. I say boy jaman vang. More tase boy jaman vang. Para bobot. Ana me Guinea Equatorial. Mani Guinea no mbana aka long mese mesine aka farbe mansana. Ngwane Guinea de mbana da wona makan. Naji na yanande. Esi yake. Ngwane Guinea da mbana da bodo. Guinea Equatorial. Ambai siene. Nge Guinea anisiene ne yonga berembe banje. Mani Guinea no se anama vaete. Mani Guinea no se ayene tobo alwenye talwen. Amuje amune ndama bara ne esije akumte obyang nyima baza abori akuzubot ye jibot ye vibot ne wa yifa kumte wa abog fabe ede afara yen vadi ane di mavata mina do mfa fara ne fara ko bebera banga jira ne bo wi pare lo poldo mina wa ba delegado ba mo bang bo go benado mote ajeng ne abobe ngo byang nyima ni wora ne kie e mo mo ko ndaka fa bo sing mo balomni hacer el mal y evitar el bien. Autocracia, subdesarrollo y malestar. Mira yen. Enya fa ne vene. Nge bon ben nambe te bo donaka. Eni nga bedi kuya bia hasta las narices. Bika ne bia jenga ngata unido. Nge be ke fa win. Nge mfefe ngoma ngo te betara unido nya zone. Ma ve be yeng esi jam. Amune makom ne be yeng be mieje ba be sira ba be ning ba bo nyong be sala benen. Anga debo. E yong ade be yeng ade bene. E si mane fe e ko fa nune. Abimakum. Mesi mena no ber. Abimakum mesi mena no ber. Amuje mina bera mina jenga ningba. E yong Donald Trump aboro. Aboro tam aboro ya menalista. E yong mita Donald Trump aboro. Ya ibo ba fa kare jadi. Americanos. Ya bi basir bene abi mina fa kare. Ina mina ke bo teman. Nye tu yam bang na bi man ba fa kare. Man yine no bese bene ninga do. O lunu ye Donald Trump aboro me Afrika ma mena sok. Mena sok javar abom mama benya. Dila lina lwe na sok. Ye buru borosi ye fera positor mi bon. Ye ntang lo wajo ni fe bo nyong mi bon. Ne moti adene mi comme si ne bo se bo wen. Bo se bening bon. Sentang Anvar bo yang imam ba fanático. Potabo malos. Malos de corazón. Malos de nacimiento. E de Harayedi. 150 ecuatorianos. Van a sola ludan. Ba medios ba para namne. Bo soba. Bon manam. En fa yene yong bo te ba kesian. Ba yem bo yong con manos abiertas. Bo jo namne. Bo ba jang ya ba ka ba ya ba ka ba jang ning. En ye bo son son ne wi ba yem bo yong. Wa chi mene yong ba bi bo tam sing ba ke bi mo te bo mana esen. Ah so ve ah ye so etop. Ah, sauve a eso man. Amon nga berman amba niña a través de Banco de Estados Unidos. Ana me Ecuatorial. Zan van bimbi anemo byang yamba jeng benan. Bo te bomba sauve. Man bete bomba sauve ane ko da so ajun. Ye mina me bomba kabo.
bene mi bo ba yini na moyem e ba bene bon tova tamizin mina uzin we ka wa ne mo yene Estados Unidos nde ben bene yamba yine Equatorial o ke ben ga kine ne ba yebo sacrificio comme nam wa yem ne bene va bi bo pro chane e be fa bi bo sacrificar bon tova fino 50 ba sola lujan ba kom de karnam jam da so anam mini yem do mo we ne mo yene Estados Unidos de tamizin ben bene va e bo so beter bo bon ba bra yem jam bo so bo so beter ba bo ya ve anyong ba nyong be ve kom nam wa yem ai bo ne yong be bra yisak ni be bra yimeki nye bi kibi bi be be kuba a plan a vuma na a wune ta wuna bi ki ma mun nam wa yem ba yem ba ne e bo be ne Estados Unidos ba yem ne ba ba reportara a Estados Unidos ana me ne mini tu ko mam wo ne mo wudio mini yem mam man yo ine ko bi ton ya karmina di sena so ya karde ngang wo ne mo wudio e bo be ne bon tova nye bo to fino 50 tameze ngai bo be ne ban me bang me sebenete nye bo mu ya ba daga na ban mi ne bo ba yem ne bo song be sacrificio bi wonbo ka bi na fama morata ba publicar radio zingeta ko onga wo radio yine Equatorial ngete radio television yine dati zami si ameme nguni me bete ba tiro ameme nguni me bete ba tiro jami ye zami bang ye zami si e de ne ba kere wo mo tanga bo kere radio pero e di ne ba dirite ba tiro wo yina ne ane wo yina bo ne organima ne panafricanista ne ba yimi kom be ke to ba ku espacio panafricanista ba yimi kom ba ko occidente be yo occidente wo ye yine Equatorial ya mbesi ne man yine no a yena tena ka zangani renta per capita de yine Equatorial ye mini ko ya man yine no e nga yene ka zangani mbesi ke na ka to yimi mina varle mo mi alone panafricanista mina vanile ranu amuna mina jangmi bienes personal mina jangmi kom be mina mi kom ben kamina mera fan kom ba constancia bene e bo ba bene ba bra so ko ba jang fami kom ye mina simene ne e yon mina ko ma mete mina ko be ma mina ko ba nouvelle borba ye mina claro que borba yine aya so ne kana mo mina aya te ba banco de los acusados unga jona yine mi no bi ba sa be ni jam an fara bodran e de ke nyami bo mi ayem nonge ye yine Equatorial o mo mansi ya bim yine ne ntano wajo me africano be ta bo industria no ntano wajo be ta bo fabrica no ntano wajo be ta bo agricultura no Cameroon ta bo agricultura se bebia Cameroon bia jiba bi nga Cameroon yine abo siti Messi nya yine abarbo Cameroon anga bo abudim bo conclaro be jiba ba an farga jiba ba jiba gabon occidente wajo ne kana kembi be dia bi bo be yine Equatorial ani be wuba ti fo de bo so be ko no occidente walum do mi ami do panafricanista mi ami ko occidente be bien ne bidi bien nya gabon bi se bidi bi lo rawuna nyu bidi bien nya gabon bi ne meses na ben de bi ne meses por eso bi be feta me yong bien ni bi ki una nyu ngebe jibi ngena me baseria ba man bi ko bo fen ku bi ya gabon conclado ya gabon yong wajinya akumeki gabon va gabon Cameroon tembo Cameroon ba jibi conclado ba ji fresco obiang ne panafricanista bo be sabura gua osi be sabura wusi mendama mamba manajigma bo be namba manajim mendama ndimo bo makan bo mana yena sese mendama moto ne bayen moto mendama bam yimban bayen bo ciudad malabo za long mende ngoma ni long mende amuni nyato nyabo manejar los bienes del estado de Guinea Ecuatorial todos los recursos nya berbo su deberes nya e deberes ne anya yene bo velar para el bienestar be se bayen be uso son bayen mende be se bisen be bo velar por ello pero mira de panafricanista mini galero occidente nu mira mine de malo be malditos mira su bo panafricanista sigue be mino njam sigue ay Guinea Ecuatorial sigue be mino njam yong mele mo so mini yam bang ne na mo sufrir mira tinya te mira su ko occidente mina bolabar e mina yenen vayan barba maltratar nam bon be ka jangan ni Estados Unidos de multan an be ni na tu be ni ngabe be mana be bibani yamba ma ko e programa de ne mi terete be ka be nyamba mesi mo ba bone ni do ba so ba be ba nyong ba nyong mo ko mano sabirka na Estados Unidos de tena mina ya be se mina te dali be ne be kie bin to fesi de be jang ejun be jang carinho ngale ne mo temba be bem me go be no be ntan benga ke karamurete nge 2 millones 3 millones nge 4 millones ane jang bitop ngane jang 5 millones de bote porque el gobierno debería manam bombe nam be fa be 5 millones de más mutane jang juma bat nge asoka ta maleta asoka ta no lo van a hacer pueblo Ecuatorial vamos makan